Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Yo soy Paola Silva. Gracias por acompañarnos en esta conversación virtual de la Minga Kiwi. Nosotras somos un medio de comunicación del Piedemonte Amazónico colombiano. También somos una iniciativa de la Corporación Humaquiwe Madre Tierra. Y como medio promovemos conversaciones sobre nuestro territorio, acompañamos e informamos sobre la defensa territorial y nuestra riqueza biocultural. Somos un equipo de narradoras, comunicadoras, hay periodistas que creamos contenido con un enfoque en Madre Tierra. Quiero contarles que la transmisión de este espacio es posible gracias al apoyo de la Universidad de Lund de Suecia en el marco del proyecto de investigación doctoral del proyecto Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, Agentes de Cambio en la Encrucijada frente al Cambio Climático y la Conservación de la Diversidad Biológica y Cultural. Esta es nuestra segunda conversación de la serie Hablemos de Extractivismo Verde. En la conversación pasada escuchamos a invitados e invitadas sobre los diferentes extractivismos que ha vivido el departamento del Putumayo como territorio andino-amazónico colombiano, haciendo énfasis especialmente en la explotación de hidrocarburos. Y en esta ocasión vamos a elevar más nuestra mirada de los temas de extractivismo, de agendas climáticas, para comprenderlo un poco más global, cómo se están planteando soluciones que también afectan en lo local, como son los bonos de carbono, el cambio de deuda por naturaleza, la transición energética, todas esas temáticas que son nuevas para el territorio y que las vamos a conocer también desde el camino, la investigación y la experiencia de dos invitadas que han hecho un maravilloso trabajo desde dos organizaciones que son referentes. Así que quiero darle la bienvenida a las dos colegas, a Sara Mediavilla, quien es activista, comunicadora e investigadora por los derechos de los pueblos indígenas y es parte del equipo de Survival Internacional, un movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas, y además desde su labor en investigación, en comunicación y en campañas, ha trabajado para denunciar y frenar la violación de derechos humanos que enfrentan los pueblos indígenas en todo el mundo y con un enfoque especial en el impacto que tiene el modelo de conservación colonial y la lucha contra el robo de tierras indígenas. Además, ha colaborado estrechamente con comunidades indígenas, activistas, organizaciones aliadas, amplificando sus voces y visibilizando su resistencia a través de campañas internacionales en ciencia política y acciones de movilización. Así que es un trabajo bastante largo. Sara, bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Gracias Paola y gracias a la Minga Kiwi por el espacio y por amplificar las voces de los pueblos indígenas y esta lucha contra el conservacionismo colonial que nos trae hoy aquí. Ujú. Y también con esta experiencia que nos va a contar Sara, pues también tenemos otra invitada que es Joana Paula Peña Gómez. Ella es profesional en la Administración y Gestión Ambiental de la Universidad Piloto de Colombia, es magíster en Investigación en Estudios Socioambientales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la FLACSO, de sede en Ecuador. Y además ha trabajado o se centra su trabajo de investigación en la crítica de los mercados de carbono, en especial los proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, los conocidos RED+, analizando sus impactos sobre los territorios, sobre las comunidades locales y la gobernanza ambiental. Además, su enfoque cuestiona la mercantilización de la naturaleza, la fungibilidad de la biodiversidad y la colonialidad de las soluciones basadas en el mercado. Joana ha desarrollado investigaciones sobre deforestación, economía verde, extractivismo, áreas protegidas y alternativas comunitarias a la crisis socioecológica. Es que Joana, también bienvenida al espacio. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a las dos. Así que iniciamos pues este espacio de compartires con esta conversación que hemos llamado Falsas soluciones a la crisis climática. Entonces vamos a conocer de cara a esa agenda global climática, pues también cuáles son esas prácticas empresariales y los impactos de esas llamadas soluciones verdes que está pasando en comunidades del mundo, en Colombia y también en Putumayo. Así que le doy la bienvenida como esta primera parte a Sara con la experiencia de Survival Internacional.
Muchas gracias, Paola. Pues sí, efectivamente, como bien indicabas antes, en Survival International en general luchamos siempre por los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tenemos varias campañas, pero una campaña que llevamos trabajando ya bastantes años es centrada en estas soluciones climáticas coloniales que arrebatan las tierras de los pueblos indígenas, vulneran sus derechos más fundamentales y hemos visto cómo incluso a veces estas políticas medioambientales, estos proyectos medioambientales llevan incluso a la violencia, ¿no? Ahora hablaré de varios casos y de un poquito también hablar desde dónde se generan, ¿no?, todas estas políticas y este modelo colonial de la conservación que denunciamos desde Survival International. Quería empezar hablando un poco de, bueno, por qué muchas, como introducción, ¿no? Porque, como decías, porque muchas soluciones climáticas son en realidad estrategias de lavado verde, de greenwashing, porque en la lucha contra el cambio climático muchas de estas soluciones promovidas como verdes o sostenibles no solo fallan en abordar las causas reales de la crisis climática en la que nos encontramos, ¿no?, en todo el planeta, sino que además también profundizan la injusticia ambiental y social. Proyectos de conservación, compensaciones de carbono, áreas protegidas, parques naturales, suelen presentarse como herramientas claves para salvar la naturaleza. Sin embargo, detrás de estos discursos se esconden estrategias que refuerzan este modelo extractivista, ¿no? Y muchas veces, bueno, acaban desplazando o vulnerando los derechos de los más marginados o de los más vulnerables, como normalmente suelen ser los pueblos indígenas, como bien sabemos, y acaban sirviendo los intereses de grandes corporaciones. Es una industria millonaria de la que hablamos, entonces, bueno, pues como todo modelo que se mueve dentro del capitalismo, ¿no?, pues acaba marginando y llevando a los extremos y a los márgenes de este sistema a los más vulnerables. Este fenómeno, conocido como greenwashing o lavado verde, como decíamos, permite que industrias altamente contaminantes laven su imagen mientras continúan con sus prácticas destructivas. Entonces, bueno, yo con mi intervención quería explorar casos concretos de cómo estas falsas soluciones afectan a las comunidades indígenas en todo el mundo y qué podemos hacer para avanzar hacia una conservación verdaderamente justa y descolonizada. Yo quería empezar hablando del problema de la conservación de fortaleza, o lo que llamamos desde Survival International conservación de fortaleza, porque viene en realidad de un imaginario que se ha producido en Occidente, entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Es un imaginario que desde luego no se concibe ni se ha creado desde Abya Yala o desde las comunidades indígenas, porque es una concepción de estos ecosistemas intactos, ¿no?, como una selva, las selvas infinitas, árboles centenarios, lianas, raíces ocultas, o por ejemplo en la selva donde hay gorilas o donde hay tigres, ¿no? Todos estos imaginarios y estas narrativas que se han generado incluso como con Disney, ¿no?, con la industria de Disney, de las películas, con El Rey León, en la que vemos las sabanas inmensas en las que se ven a las cebras trotar o a los leones, pero no hay personas, ¿no? Es un mundo, en este mundo puro virgen que nos han querido vender con este imaginario, siempre se presenta sin rastro humano, o como por ejemplo en Netflix acaba de salir este documental narrado por Obama de los grandes parques naturales de Estados Unidos como Yellowstone o Yosemite, que en realidad también eran territorios de pueblos indígenas, de los cuales las comunidades fueron desplazadas para crear estos primeros parques. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Es ahí el origen de este imaginario y cómo este imaginario y estas narrativas se utilizan para despojar a los pueblos indígenas de sus tierras. Entonces, bueno, pues esa separación, ¿no?, entre naturaleza y ser humano, el poner una valla entre medias para crear un parque natural, un área protegida en la que no se entiende que el ser humano pueda interactuar con ese ecosistema, es una concepción completamente occidental y alejada en realidad bueno, cómo entienden los pueblos indígenas la naturaleza y sus medios. Los pueblos indígenas, como sabemos, viven en una simbiosis perfecta y no es solo que sepan vivir en sus ecosistemas, sino que además les dan forma, los gestionan,
y los saben nutrir. Es un intercambio continuo, ¿no? Y esto es algo que en este modelo colonial de extractivismo no se entiende. No lo entienden las grandes industrias que compran créditos de carbono, no lo entienden las grandes ONGs conservacionistas también, como podemos mencionar, y ya mencionaré en algunos casos más concretos, pero WWF, WCS o The Nature Conservancy, tantas organizaciones conservacionistas que reciben tanta financiación, ¿no? Y siempre siguen reproduciendo este modelo de separación de naturaleza y ser humano. Resultando pues esto en problemáticas bastante violentas para los pueblos indígenas. Entonces, bueno, pues como decía, en Survival International hemos llegado a cuantificar que este modelo de conservación de fortaleza ha desplazado hasta 14 millones de personas, de personas indígenas en todo el mundo, condenándolas a la pobreza y destruyendo sus formas de vida. Muchas veces, además, haciendo uso de la militarización. En muchos parques de África, por ejemplo, en parques naturales y áreas protegidas, la organización conservacionista WWF, con su financiación, ha armado a guardaparques, les ha dado armas para mantener a la gente alejada de estos parques naturales. Mantener, en un caso concreto, por ejemplo, con los vacas, les han expulsado de sus tierras y los militares, bueno, los guardaparques militarizados están en los bordes del parque natural, evitando que los vacas entren a su territorio ancestral a cazar, a recolectar plantas medicinales y, bueno, pues a llevar su forma de vida como lo han llevado durante milenios. Entonces, esto es un nuevo colonialismo, una nueva forma de robo de tierras, esta vez bajo una etiqueta verde. Es un modelo racista también, porque estos parques naturales, expulsando a la gente, este modelo, ¿no?, se genera siempre en el sur global. Realmente no ha pasado, por ejemplo, en el Central Park de Nueva York, ¿no? Estos modelos solo afectan pues eso, a los más vulnerables. Y beneficia, como decíamos, a gobiernos, ONGs, corporaciones, etcétera, mientras despoja a los pueblos indígenas de sus tierras. Otros casos que quería mencionar también, por ejemplo, los masáis en Tanzania han sido expulsados violentamente también de sus tierras para crear zonas de supuestamente áreas protegidas, pero que al final funcionan como safaris de lujo para invitar a por ejemplo, reyes de los Emiratos Árabes para que vayan a cazar como si fuese su parque privado, ¿no?, de caza. Los vacas en el Congo, como ya mencionaba antes, los abusos que han sufrido a manos de los guardaparques armados financiados por WWF, los adivasis en la India, antes cuando mencionaba el tigre, en la India se están creando reservas de tigres, expulsando a los adivasis, que son los pueblos indígenas de la India, para proteger al tigre, pero luego, en cambio, en estos parques entran turistas blancos en jeeps privados, ¿no?, para intentar ver al tigre. Van con sus prismáticos y con los jeeps haciendo muchísimo ruido, ¿no?, en ver al tigre. No sabemos muy bien ese tipo de protección, qué tipo de protección es para los tigres, cuando además los adivasis han vivido perfectamente con los tigres. Si de hecho hay tigres hasta hoy en día, es gracias a que han convivido con las comunidades de esas zonas, ¿no? Y bueno, y luego también hay muchos casos en América Latina. Por ejemplo, en Argentina, los COM, se creó el Parque Nacional del Pilcomayo, y desde entonces, entre los años 50 y 60, y desde entonces están luchando por recuperar sus tierras ancestrales en este Parque Nacional. Luego, además, dentro de estos parques nacionales, en Argentina sucede mucho, también en comunidades mapuches se permiten proyectos extractivistas en supuestamente sitios que deberían estar protegidos, ¿no?, que son espacios naturales. Entonces, bueno, pues esta es la constante ironía que llevamos viendo desde hace varios años en Survival International en todo el mundo. Es un modelo que se repite y que es altamente violento. Hace 2 años se aprobó en una de estas conferencias internacionales el plan del 30x30, creo que fue en la COP15 de 2021, el plan de proteger el 30% del planeta para 2030. Otra gran mentira verde, ¿no? Pues suena muy bien proteger el 30% del planeta, pero esas tierras, ¿de dónde van a venir? ¿Quién las va a proteger? ¿A costa de quién, no? ¿A costa de las tierras de quién? Creemos de verdad que desde Survival este plan, aunque sí que se incluyó al principio la mención de contar con los pueblos indígenas para llevar a
a cabo esta agenda, realmente creemos, bueno, pues que esas tierras puede llegar a ser el mayor robo de tierras de la historia, ¿no? Si no se lleva a cabo con cuidado. El impacto que puede tener en los pueblos indígenas, pues lo que llevamos viendo hasta ahora, aumento de expulsiones y más violencia. Y luego, además, el nuevo modelo de los mercados de carbono, que ahora hablaré un poquito más, y hablaremos más en general hoy en esta sesión, y la privatización del clima, ¿no? Empresas contaminantes que compran créditos de carbono para compensar sus emisiones, y estos créditos de carbono se suelen generar también en territorios indígenas. Esto, por ejemplo, ahora ya me centro en este último punto, en los créditos de carbono, lo hemos visto con nuestra campaña que hemos llamado Carbono de Sangre, ahora veremos por qué, en Kenia. En el norte de Kenia, la organización Northern Kenya Rangeland Trust ha tomado, para abreviarlo lo llamaré NRT, es una organización conservacionista que ha tomado el control de millones de hectáreas de tierras indígenas bajo el pretexto de crear conservancies o, bueno, zonas de conservación. Esta iniciativa afecta directamente a los pueblos Samburu, Borana y Rendil, que dependen del pastoreo para su sustento. Entonces, este proyecto empezó en 2013 con el apoyo de Nature Conservancy, otra organización que había mencionado antes, estadounidense, y es un proyecto que afirma que está almacenando millones de toneladas de carbono al restringir el pastoreo indígena, ¿no? Al evitar que estas comunidades tradicionalmente pastoriles, que además son nómadas, ¿no? Se van moviendo de un sitio a otro buscando los mejores pastos para su ganado, dicen que evitando este modelo de pastoreo están almacenando millones de toneladas de carbono. La justificación es que los indígenas sobrepastorean y con nuevas prácticas impuestas se permitiría que la vegetación crezca, se regenere y capture más carbono. Todo suena fenomenal. Los créditos de carbono generados se venden a grandes corporaciones como Meta en Facebook y Netflix, por ejemplo, ¿no? ¿Qué problemas hemos visto con este modelo? Primero, el principio en el que se basa de almacenamiento, etcétera, es una falsa ciencia climática. No hay pruebas de que se esté almacenando este carbono adicional. Y además es que la relación tradicional de los pastores Samburu, Borana y Rendil con el ecosistema ha permitido la regeneración de la vegetación de forma natural por generaciones. Volvemos a decirlo, si hay biodiversidad en estas zonas tan biodiversas que quieren proteger y de las que quieren generar este carbono adicional, es porque los pueblos indígenas han estado ahí gestionando estos territorios desde hace milenios, ¿no? Otro problema, el control y la militarización de nuevo del territorio indígena, porque NRT ha impuesto guardias armados para patrullar y restringir el acceso de los indígenas a sus propias tierras. Y además hemos recibido denuncias de violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos, torturas y violaciones cometidas por estos guardaparques. Y luego, por último, la falta de consentimiento libre, previo e informado, porque las comunidades nunca aprobaron el proyecto. Y todos estos millones de dólares, porque estamos hablando de verdad de millones de dólares obtenidos con estos créditos de carbono que venden a Netflix y a Meta, aparte de que los pueblos de sus tierras no están viendo nada, están comerciando con sus tierras y estos pueblos no están viendo absolutamente nada de este dinero, NRT al final está controlando la zona y está aumentando la represión contra los indígenas. Entonces, bueno, ¿qué está pasando ahora? Que Verra, que es la organización que certifica estos créditos de carbono, suspendió temporalmente el proyecto tras presión internacional, tras la campaña que lanzamos también desde Survival International, que llamamos Carbono de Sangre, pero ha permitido que NRT siga vendiendo los créditos de carbono. Entonces, bueno, pues desde la opinión pública, desde Survival International y otros aliados, seguimos denunciando este modelo, pues como lo que es un lavado verde, que no solo no ayuda al clima, sino que además está despojando y destruyendo comunidades indígenas. Bueno, otro caso que quería tocar, si veis que me alargo me cortáis sin problema, porque se me ha olvidado ponerme el temporizador, pero bueno, creo que vamos bien de momento. Vamos bien.
Otro caso que quería también hablar sobre la transición verde y la minoría destructiva, ¿no? Otra de estas ironías dentro del modelo colonial verde. Porque, por ejemplo, la demanda de minerales para energías renovables está impulsando también nuevas formas de colonialismo. Me voy ahora a Indonesia, con el caso de los Hongana Mañaguas no contactados, y es que en sus tierras se están abriendo grandes minas para extraer níquel, y con este níquel se fabrican baterías de coches eléctricos. Entonces, claro, pues nos podemos imaginar como además, como ahora está tan de moda, sobre todo, bueno, pues en Europa, coches eléctricos, ¿no? La presión para extraer este níquel sobre estas tierras es tremenda. Hay muchísima inversión. Tesla parece que ha suspendido o está revisando, ¿no?, la extracción de níquel de estos territorios, gracias también a la presión que hemos ejercido desde Survival, pero hay, bueno, otras muchas compañías que siguen muy interesadas en ese níquel y les da igual que se esté extrayendo este níquel de las tierras de los Hongana Mañaguas no contactados. Esto es realmente peligroso porque los pueblos indígenas no contactados, como también pasa en la Amazonía, ¿no?, viven aislados de la sociedad mayoritaria, de la sociedad envolvente, por decisión propia. Y queremos desde Survival, hacemos mucha campaña porque siga siendo así, porque sea su decisión. Por eso también muchas organizaciones indígenas se refieren a los pueblos indígenas no contactados como en aislamiento voluntario, ¿no? Y el contacto es realmente peligroso porque, bueno, aparte de la obvia destrucción de su territorio, de su hogar, que es la selva de Halmahera en Indonesia por la minería del níquel, es que el contacto además puede llevarles enfermedades y violencia, y sobre todo enfermedades contra las que no tienen inmunidad. Una simple gripe puede acabar, como hemos visto en muchos casos, con más de la mitad de la población, ¿no? Entonces es un impacto tremendo en su territorio, en su forma de vida, y es que además está poniendo su propia supervivencia en peligro. Entonces cabe reflexionar aquí, ¿no? ¿Es realmente una transición ecológica si estamos destruyendo vidas de personas, ¿no? Entonces, bueno, precisamente también hablando, ahora se me venía a la mente, no pensaba tocarlo porque sé que Joana va a hablar más del caso en Colombia y más del caso nacional, pero bueno, yo hace un par de años estuve visitando a los Nukak en Colombia, que es el último pueblo indígena no contactado en el Guaviare, el último pueblo indígena contactado por la sociedad mayoritaria en Colombia. Seguramente que muchos habréis oído hablar del pueblo Nukak, que también está involucrado, cuando yo fui, estaba involucrado en un proyecto de créditos de carbono realmente injusto, primero porque es un pueblo indígena de reciente contacto, ¿no? Muchos de los Nukak no hablan español ni saben escribir. Cómo van a entender un contrato de páginas y páginas en el que se habla qué es lo que van a hacer con sus tierras, a quién van a vender esos créditos de carbono. Es realmente un sinsentido y un desequilibrio de poder tremendo, ¿no? Y además también era un proyecto que generaba muchos conflictos entre las comunidades, porque, bueno, las comunidades Nukak están muy separadas entre sí, no tienen comunicación continua entre ellas. Este proyecto implicaba todo el resguardo Nukak, pero en realidad se estaba negociando solo con unos pocos miembros de una comunidad. Entonces, bueno, es realmente, y además me parece que era un contrato que iba hasta 100 años, era realmente tremendo. O sea, estaban negociando con sus tierras en unas condiciones muy desfavorables para los Nukak, sin su consentimiento previo, libre e informado, y en unas condiciones, pues eso, muy desiguales. Entonces, y hablando también pues de los Nukak, por eso me he acordado, porque los Nukak cuando entraron en contacto con la sociedad mayoritaria colombiana sufrieron una epidemia de gripe y la mitad de la población murió. Esto fue a principios de los años 90, porque empezaron a salir de su territorio por la guerra, por agronegocios, plantaciones de coca, etcétera, ¿no? Y al final acaban viviendo en los límites de su territorio, siguen sin poder volver. Desde Survival estamos presionando al gobierno colombiano para que facilite y para que ayude y para que apoye a los Nukak a recuperar su territorio, para que puedan volver a vivir de forma autosuficiente. Y bueno, pues en esas andamos. Y también pues para alejarles de este tipo de vulnerabilidades, ¿no?
estamos hablando de los proyectos de créditos de carbono, pero bueno, también están cosas más obvias como drogodependencia, alcoholismo, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema, pero ahí estamos en la lucha. Entonces, bueno, ¿cómo avanzar con toda este modelo colonial verde y con todas estas políticas que amenazan a los pueblos indígenas? Pensar también que los pueblos indígenas representan menos del 5% de la población mundial, pero protegen la mayoría de la diversidad del planeta. Hace poco hablábamos del 80%, es difícil de medir qué cantidad de biodiversidad está dentro de territorios indígenas, pero sí que sabemos que desde luego es la mayoría de la biodiversidad del planeta está en sus tierras. Y esto no es casualidad, ¿no? Si esta biodiversidad ha llegado intacta, o como creemos en nuestro imaginario que es intacta hasta nosotros, es porque los pueblos indígenas han sabido de verdad gestionar estos ecosistemas, ¿no? Y además sus territorios tienen tasas de deforestación de hasta un 50% más bajas que las de áreas protegidas gestionadas por gobiernos o grandes ONGs sin pueblos indígenas, ¿no? Sin personas en ellos. Entonces, mientras el mundo habla de soluciones climáticas, muchos pueblos indígenas ya están implementando estas prácticas sostenibles desde hace siglos. Entonces, creemos que desde Survival la manera de ir hacia adelante es exigir soluciones climáticas basadas en justicia y derechos humanos, poniendo a las personas y a los pueblos indígenas en el centro de las conversaciones, apoyar el reconocimiento de territorios indígenas como la mejor forma de conservación y desmantelar todo este modelo capitalista, racista, de conservación de fortaleza y de extractivismo verde. Por eso invitamos, desde aquí a que la gente visite nuestra página web en Survival International, que se unan a nuestra campaña para descolonizar la conservación. Verán que tenemos pues la campaña de Carbono de Sangre para que actúen y otros muchos ángulos también para actuar, por los NUCAC también de Colombia, como había mencionado antes. Y bueno, pues no sé cómo habré quedado de tiempo, pero creo que más o menos lo he cubierto todo. Muchas gracias, Sara. Gracias. Eh, recordamos como a la gente que se ha conectado al espacio que puede dejarnos sus preguntas a través de Facebook. Nosotros las estaremos leyendo al finalizar las intervenciones. Ya Sara nos ha compartido, yo creo que un pequeño abrebocas de todos los retos que tiene la mirada conservacionista, colonial, el despojo de tierras, como toda la estrategia que hay detrás, que resulta convirtiéndose en una falsa solución a la crisis climática y por el contrario, resulta vulnerando mucho más los derechos humanos y ambientales en el mundo y sobre todo con quienes cuidan la biodiversidad y tienen la memoria de la tierra, que son las comunidades, los pueblos ancestrales y originarios, tribales. Y nos daba una mirada bastante, digamos, interesante y preocupante que tiene que ver con toda esta era digital, minería también para todo el tema, pues también de pasar a estas nuevas tecnologías que también van por un discurso de transición energética, descarbonización. Entonces, como ese cuidado que seguramente ya vamos a preguntarte de temas de realmente acceder a información sobre estos temas y ser más críticos frente a lo que estamos consumiendo. Entonces, pausamos eso que quedó súper interesante y les invitamos a dejar las preguntas y ampliamos un poco más también este tema de bonos de carbono que es más familiar en Colombia con Joana, que lo ha venido trabajando con Sensat, Agua Viva, así que le doy la bienvenida a Joana. Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Yo les quiero compartir una presentación que justamente estaba tratando de... Listo, ahí está. Solo que no sé por qué no está... A ver si lo logro por este lado. Ya listo. Sino que estaba adelante. Pues bueno, básicamente, digamos que para contarles un poco sobre Sensat, es una organización ambientalista que ha trabajado por más de 35 años en la defensa de el agua, los territorios y la vida aquí en Colombia. Y pues digamos que parte de la investigación o del trabajo que se hace en Sensat justamente es investigar eh,
temas muy relacionados a la economía verde, la financiarización de la naturaleza y pues bueno, la idea es también como poder aterrizar un poco el tema del mercado de carbono aquí en Colombia. Entonces, digamos que esto es como una escala global. Yo sé que de pronto para algunas personas puede ser algo complejo, pero siento que es importante que conozcamos de dónde proviene el mercado de carbono, ¿no? Entonces, este es un mecanismo que se originó en el Protocolo de Kioto en el año 1997, que desde ese momento, digamos, estableció algo que se llaman responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Al mencionar esto, digamos que se dijo a los países industrializados que tenían que reducir sus emisiones. Ellos dijeron que sí querían, pero que no podían porque eso implicaba reducir también su actividad económica, ¿no? Entonces, lo que sucedió en ese momento fue que se crearon tres mecanismos de flexibilización que se empezarían a implementar de manera transitoria mientras empresas y países del norte global lograban como reducir realmente sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esos tres mecanismos iniciales fue esto que está aquí, que es el comercio de emisiones, el mecanismo de desarrollo limpio y la implementación conjunta. No quiero como entrar a explicarles en detalle porque más adelante vamos a ver en qué consiste. Y después de esto, en el Acuerdo de París del año 2015, que entró en vigor en el 2016, también digamos que se reforzó la idea de que los mercados de carbono son la solución entre el cambio climático, ¿no? Nosotras lo mencionamos como una crisis climática que también forma parte que digamos es más impulsado por el sistema capitalista, por el sistema económico. Pero entonces lo que hizo el Acuerdo de París fue reforzar un sistema o un mecanismo que no había funcionado durante los años anteriores, porque si nosotros nos lo preguntamos, decimos, bueno, la temperatura global sigue aumentando anualmente, ¿no? Entonces, ¿por qué creemos que un mecanismo que ya ha sido implementado por más de 30, bueno, por casi 30 años, en realidad son 27 años, mm, porque seguimos diciendo que este es el mecanismo que va digamos, a solucionar la crisis climática que vivimos en la actualidad, ¿no? Entonces, infortunadamente es algo que se ha seguido trabajando en las COPs de cambio climático y pues eso fue lo que sucedió en el Acuerdo de París, en donde se estableció, digamos que una serie de artículos, hagan de ustedes de cuenta como pues unas normas, unas leyes en donde básicamente se da continuidad a ese mercado de carbono y se hace a través de esto que ustedes ven aquí, el artículo 6.2, el 6.4 y el 6.8. Frente a esto no voy a ahondar mucho porque Colombia no le ha dado, digamos que no ha tenido como una reglamentación fuerte al respecto, sí se está trabajando, pero me voy a enfocar sobre todo en el comercio de emisiones, en el mercado de carbono, sobre todo en los proyectos Red Más. Entonces quisiera también como que para que supiéramos como en qué, para que sepamos todos y todas de qué hablamos, el mercado de carbono, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, está dividido en dos. Por un lado está el mercado regulado y por el otro el mercado voluntario. Entonces, el mercado regulado es un sistema donde los límites de emisiones son impuestos por una regulación gubernamental. Mientras que el mercado voluntario es un sistema donde las empresas e individuos compran créditos de carbono para compensar sus emisiones. Eso quiere decir que entonces el mercado regulado tiene una participación obligatoria, mientras que el mercado voluntario es opcional. Y también indica que el mercado regulado está supervisado por gobiernos o acuerdos internacionales, mientras que el voluntario eh, no tiene unas reglas, no tiene una supervisión estatal, pero sí tiene unas reglas establecidas por unas empresas privadas. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Tenemos igual en Colombia tanto mercado regulado como voluntario, ¿no? Entonces, tenemos por un lado el mercado regulado, que son, como les digo, estas herramientas legales que utiliza el país para ponerle un precio a los daños que le causan a la naturaleza y a la sociedad. Entonces, en Colombia tenemos estos cuatro sistemas que vemos aquí abajo. Primero, el sistema de comercio de emisiones, los mecanismos de desarrollo limpio, el impuesto nacional al carbono y el artículo 6 del Acuerdo de París. Aquí digamos que les traje una imagen un poco compleja, pero básicamente la idea es que podamos entender que el sistema de comercio de emisiones es donde una empresa, digamos que a escala global, o mentiras, más bien a escala nacional,
Esto lo ha hecho el gobierno nacional a través de este programa que se llama el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisiones, que en este momento se está reglamentando. Esto no está en funcionamiento todavía en Colombia, se supone que a partir del 2026 ya va a empezar a funcionar. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente es como a este mercado se le dice que es de tope y comercio, porque el gobierno establece un tope para que las empresas emitan. Digamos que tenemos dos empresas, una empresa A y una empresa B, y a las dos se les dice, listo, ustedes pueden emitir hasta 100 toneladas de CO2 equivalente. Pero resulta que en un año la empresa A, digamos que emitió 50 toneladas, mientras que la empresa B emitió 150, ¿no? Es decir, la empresa A quedó dentro del límite y la empresa B superó el límite que le dio el gobierno. En ese sentido, lo que puede hacer la empresa A es vender en este caso se llaman cupos transables de emisión. Esos cupos que el gobierno le dio los puede vender a la empresa que superó esas emisiones. Esto, como ustedes lo ven, es bastante problemático porque aquí no hay en realidad una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Básicamente es una transacción en donde las empresas, pues obviamente, generan rentabilidad. También tenemos en Colombia el mecanismo de desarrollo limpio. En este básicamente sucede que las empresas y países del norte global financian proyectos en países del sur global y a cambio obtienen certificados de reducción de emisiones que son los mismos créditos de carbono, pero con otro nombre. Y en este caso se ha promovido en Colombia, sobre todo que se hagan proyectos enfocados en la energía, ¿no? Los temas forestales, en temas de residuos también, en temas energéticos, por ejemplo, está Azoquimbo, que es la imagen que vemos a la izquierda, que pues ya sabemos nosotras que es un proyecto que vulneró los derechos de comunidades campesinas, generó procesos de desplazamiento bastante fuertes. También está, por ejemplo, Hidrosogamoso, son proyectos específicos que están ligados a los mecanismos de desarrollo limpio y que ya se venían implementando hace mucho tiempo y pues generaban justamente estos créditos de carbono para venderlos a países del norte global. Y aquí me parece importante también mencionar que hay un término que se llama adicionalidad, que muchas veces estos proyectos nos hablan con unas palabras muy técnicas y nos hablan de unas cosas que, digamos, básicamente confunde y reinarás. Aquí lo que sucede es que se habla muchísimo de unas palabras muy extrañas. Entonces, adicionalidad es uno de esos términos, pero básicamente lo que sucede es que habla de que un proyecto de reducción de emisiones solo recibe créditos de carbono si demuestra que esas reducciones no habrían ocurrido en el futuro sin el apoyo financiero del mercado de carbono. Es decir, esto de hecho lo traigo a colación porque en los proyectos Red Más el concepto de adicionalidad es muy utilizado para decir que sin la intervención de un proyecto, la deforestación en un territorio se hubiera aumentado, ¿no? Entonces, digamos que ya me devuelvo más adelante a este concepto para explicarlo un poco mejor. Y también en Colombia tenemos el impuesto nacional al carbón. Este es un impuesto que es pues, un instrumento económico financiero que le pone a precio el carbono. Es el primer instrumento de este tipo en Colombia. Surgió en el 2016. Cubre los combustibles fósiles que vemos aquí, principalmente líquidos. Y hay algo que se llama el mecanismo de no causación, que yo sé que puede ser también algo como complejo de entender, pero resulta que este mecanismo de no causación es un beneficio tributario. Es decir, las empresas que contaminan en Colombia deben sí o sí pagar el impuesto nacional al carbono si consumen este tipo de combustibles fósiles en el territorio, ¿no? Si lo consumen o lo venden en el territorio o si lo importan de otros lugares. Pero el mecanismo de no causación les permitió a las empresas más contaminadoras del país no pagar el impuesto nacional al carbono y en lugar de esto comprar créditos de carbono en el mercado voluntario. Esto es bastante grave porque ya vamos a ver pues lo que también mencionó ahorita Sara, que me pareció bastante interesante justamente porque en Colombia está pasando eso, hay unas vulneraciones muy complejas de derechos humanos y pues son las empresas más contaminantes las que están entrando a comprar créditos de carbono en este tipo de proyectos. Y aquí a la derecha les tengo también como un dato bastante interesante y es que
nosotras logramos identificar que debido al beneficio de la no causación, es decir, debido a que las empresas no están pagando el impuesto nacional del carbono, la DIAN, que es la entidad que recauda los impuestos en Colombia, ha dejado de recaudar más de 1 billón de pesos colombianos, ¿no? Y pues esto obviamente denota un detrimento patrimonial importante. Pasando ya digamos que al otro lado, que es el mercado de carbono voluntario, hay diferentes tipos de proyectos que se pueden implementar en el mercado de carbono voluntario. Aquí vemos, por ejemplo, energías renovables, eficiencia energética, captura de metano, captura y almacenamiento de carbono, o forestería y agricultura, que es en el que ya nos vamos a enfocar. Y en estos proyectos actúan diferentes entidades que además eso también lo hace muchísimo más complejo de entender porque actúa el gobierno, pero el gobierno regula, pero a veces no regula. Es como si funcionara a través de como si el mercado se autorregulara, ¿no? Es bastante neoliberal la premisa de los mercados de carbono voluntarios. Pero en este caso, por ejemplo, en Colombia hay una regulación, pero esa regulación no tiene mm, como unas multas, por así decirlo, ¿no? Si alguna empresa lo llega a incumplir, no hay sanciones de ningún tipo, porque sí hay normatividad, pero además de que pues es muy laxa, le permite a las empresas hacer lo que ellas quieran. También hay entidades financieras, estándares de certificación, que son básicamente unas empresas que dicen, listo, vamos a sacar las normas para ver cómo va a funcionar este mercado, ¿no? Son esos estándares o normas de certificación. Hay unos organismos de verificación de validación y verificación que son como auditoras, empresas auditoras que van y revisan que los proyectos funcionan correctamente, entidades de registro, intermediarios y minoristas y comunidades locales y pues también bienes comunes, ¿no? Bienes comunes naturales. También es importante tener en cuenta que en Colombia tenemos dos tipos digamos, programas y proyectos dentro del mercado voluntario. Eso es fundamental. Los proyectos, básicamente, para resumirlo, son ejecutados por privados. Y los programas son jurisdiccionales, es decir, liderados por el gobierno nacional o por algunas entidades ya más regionales. En el caso de Colombia tenemos, por ejemplo, Visión Amazonía y Biocarbono, que son programas, y tampoco voy a ahondar en esos. Nosotras hemos también, digamos que, le he puesto un foco más importante a lo que son los proyectos, especialmente proyectos Red Más. Y bueno, aquí tenemos justamente qué es un proyecto Red Más, ¿no? Entonces son proyectos que buscan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación y degradación forestal. Y para lograrlo se proponen acciones de conservación forestal, manejo sostenible de bosques y beneficios económicos para las comunidades involucradas. Eso en principio suena muy bonito, ¿no? Pero pues nosotras hemos evidenciado bastantes cosas. Lo primero es que consideran que las comunidades locales son las principales impulsoras de la deforestación y la degradación forestal, ¿no? Lo segundo es que invisibilizan los factores reales de la deforestación, es decir, invisibilizan, por ejemplo, las actividades mineroenergéticas que en Colombia tienen un impacto muy fuerte sobre la deforestación y la degradación forestal. Invisibilizan la corrupción, políticas de desarrollo económico, inclusive políticas de desarrollo sostenible, porque así como lo mencionaba ahorita Sara también, el tema de las áreas protegidas en Colombia es un problema grandísimo, porque con base, digamos que en este discurso de que las comunidades o que la conservación tiene que ser prístina, ¿no? Sin comunidades, sin personas en los territorios. Esto también ha fomentado, pues obviamente, el desplazamiento de comunidades y también la deforestación, irónicamente. Em, Como les decía anteriormente, estos proyectos están regulados por esta resolución que ven acá, que es la 44, perdón, la 1447/2018. Y pues también hay unas salvaguardas sociales y ambientales que se establecieron en la COP 16 de Cancún en el año 2010. eh, pero resulta que en Colombia estas salvaguardas sociales y ambientales no son vinculantes, es decir, el gobierno nunca generó una reglamentación real que le dijera a las empresas, tienen que cumplir con esto, esto y esto, ¿no? Consulta previa, consentimiento previo, libre e informado. Entonces, lo que han hecho las empresas es lo que han querido, ellas se han pasado esto por encima y no han cumplido en realidad con las salvaguardas sociales y ambientales. Y también quiero mencionar esta sentencia
que salió el año pasado, que es la 248/2024, en donde se establece justamente la Corte Constitucional generó esta sentencia evidenciando que una comunidad indígena en la Amazonía, que es Pira Paraná, estaban siendo pues vulnerados sus derechos a raíz de este tipo de proyectos. Y bueno, aquí traigo como varios aspectos problemáticos que ya también los mencionó Sara. Lo primero es que los mercados de carbono son un derecho adquirido a contaminar que beneficia a quien lo puede pagar y entender. Se reduce la complejidad de la diversidad de la naturaleza biofísica en emisiones de CO2 porque la naturaleza no solamente, digamos que nos da ese servicio ecosistémico, ¿no? Entonces se reduce esa complejidad. También hay un alto nivel de incertidumbre porque, como les dije anteriormente, la verificación de la adicionalidad nunca será certera. Estos proyectos funcionan con algo que se llama deforestación evitada. Entonces, básicamente, dicen que redujeron la deforestación futura debido a actividades que se han hecho el día de hoy. Es algo bastante loco, pero así es como funciona, ¿no? Trabajan es a partir de lo que va a pasar en el futuro, cuando nadie sabe en realidad qué pasa en el futuro, ¿no? También hay problemáticas muy asociadas a la compensación. O sea, esto es un tema en donde un territorio es conservado a costa del sacrificio y destrucción de otro, y esto lo decimos porque hay empresas extractivistas que son las más, que digamos tienen procesos abiertos en términos de vulneración de derechos humanos, y son las que más compran estos créditos de carbono, ¿no? Son las que entran a estas plataformas a comprar y decir que son ambientalmente sostenibles y hacen justamente lo que Sara nos estaba mencionando sobre el greenwashing. No cuestionan la dependencia a los combustibles fósiles, funcionan bajo la errada premisa de que el carbono biótico es equiparable al carbono fósil. Y con esto nos referimos a que el carbono fósil ha estado por millones de años enterrado en el suelo. No, ¿en qué momento pensamos que la extracción de esos combustibles fósiles va a poder ser absorbida en su totalidad por muchos árboles, ¿no? Por más árboles que sembremos, eso no puede pasar por lo mismo porque no es equiparable. Los combustibles fósiles estaban en el subsuelo y ahí es donde deberían estar, ¿no? Y también hay una narrativa, un incentivo perverso, y es que si hay un pago económico, pues entonces no se cuida la naturaleza. Hay muchos aspectos problemáticos, como podrán ver. Otra cosa es que las comunidades no están recibiendo los beneficios económicos. Hay problemáticas frente al régimen de propiedad de los territorios. Aquí en Colombia hay un problema gravísimo frente a la tenencia de la tierra. Y esto lo que ha hecho es agudizar más esos problemas. Hay desarrolladores, por ejemplo, que han generado compromisos con comunidades para reducir el 30% de sus chagras, es decir, se les inhibe el acceso a los bienes comunes, también algo muy similar a lo que Sara mencionó anteriormente que sucede en Kenia. Em, los proyectos han generado conflictos y divisiones internas entre las comunidades y se desarrollan actividades que atacan los sistemas tradicionales y la forma de vida local. Esto también ya es como, digamos, evidenciando la gran cantidad de problemas que tienen estos proyectos. Y es que ya se ha evidenciado que el 94% de los créditos de carbono forestales aprobados por empresas como Berra no representan reducciones reales de emisiones, es decir, ellos están inflando sus líneas base o sus cálculos de la deforestación en un 400%. Eso es demasiado. Las empresas lavan su imagen, lo que ya habíamos dicho anteriormente, el dinero queda en manos de compañías internacionales y no en las comunidades. Uy, me fui al final, perdón. Y esto también que las empresas y países más ricos pues tienen mayor acceso a estos mercados y esto exacerba claramente las desigualdades ya existentes. Aquí les traje también un caso que me parece fundamental, que este es uno que más ha estudiado Sensat, y es el caso del grupo Prodeco, que es el que tiene pues estas minas de carbón, que son las minas de carbón más grandes del mundo en el norte de Colombia, entre la Guajira, el Cesar, bueno, en este caso específico, más en el Cesar, pero lo que hemos logrado evidenciar es que la empresa en este territorio devasta la naturaleza, devasta a una comunidad indígena que vive allí, que es la comunidad Wayuu, inclusive a comunidades afrodescendientes que también viven allí. Y aquí, básicamente, lo que hicimos nosotras fue como un cálculo de cuánto debería pagar esta empresa en pesos colombianos por el impuesto nacional al carbón en el año 2017 y 2018.
pues porque no, digamos que esta fue la única información que logramos encontrar y no hay información como más reciente, porque pues una empresa privada tiene confidencialidad en su información. Entonces, logramos evidenciar que deberían pagar estos montos por el impuesto nacional al carbono, pero en estos 2 años esta empresa no pagó absolutamente nada, o eso es lo que nosotras intuimos porque compró todos estos créditos de carbono a proyectos del Pacífico en Colombia. Todos estos son proyectos que se han realizado en Colombia más o menos desde el año 2003 en adelante. Y pues como ven, esta es una empresa que es bastante, digamos, al día de hoy tiene abiertos procesos por vulneración de derechos humanos, pero al mismo tiempo compra créditos de carbono en el Pacífico colombiano y pues bueno, así se lava las manos y dice que es ambientalmente sostenible. Bueno, creo que me puedo pasar esta. Y digamos que ya aterrizando todo esto contexto que les acabo de dar en el Putumayo, es importante que tengamos en cuenta que hay 2 proyectos en este momento que se están ejecutando en el Putumayo. El primero se llama Proyecto Red Más Marena y Chena, que discúlpenme porque no puedo leer lo que sigue después. El periodo de este proyecto es del 2018 al 2057. Digamos que dice en el proyecto, el documento del proyecto dice que va hasta el 2037, es decir, por 20 años, pero que va a tener un periodo adicional de 20 años, ¿no? Entonces serían en total 40 años. Los municipios que abarca son Solano, Cartagena del Chairán, Caquetá y Puerto Leguízamo en el Putumayo. Tiene 159.817 hectáreas. Los proponentes son estas empresas, Yauto y Maguares. Y también está el proyecto Putumayo Red Más, que pues en realidad de este tenemos muchísima más información. En este caso, el periodo del proyecto va del 2020 al 2050, que son 30 años. Los municipios que están involucrados son Villagarzón, Orito, San Francisco, Santiago y Pasto, pero tengan en cuenta que va a haber una expansión del proyecto que iría a Puerto Guzmán, Sibundoy, Colón y Santa Rosa. Este proyecto es de 63.190 hectáreas y estas son las empresas privadas que propusieron el proyecto. Fondo Fore, Carbo Sostenible y Yauto. Aquí vemos pues el proyecto Marena y Chena con un poco más de detalle. Básicamente, aquí están los resguardos indígenas, el resguardo indígena Huitorá, el resguardo de Coropoya, Maguares y Yauto. La expansión se refiere a los resguardos que se van a incluir en el futuro, que son pues estos que ven acá. La empresa certificadora es Biocarbon Standard, que es una empresa colombiana, infortunadamente. La venta de créditos, o sea, en estos últimos 3 datos que son venta de créditos de carbono, la empresa auditora y la aplicación al impuesto nacional al carbono, no la conocemos, no, digamos que este es un problema, este es de los problemas más comunes que hemos visto en la investigación sobre proyectos Red Más y es que no hay información, ¿no? Como se considera que estos proyectos son firmados entre privados, o sea, el mismo Estado ha dicho, o por lo menos dijo, en el gobierno pasado se dijo que los resguardos indígenas son entidades privadas, básicamente, que los territorios colectivos se consideran como entidades privadas. Entonces, que la empresa que llega a hacer un negocio con una comunidad, básicamente es un negocio entre privados, ¿no? Entonces, esto se rige por la ley civil y no hay manera de poder acceder a esta información. Y este ya es el otro proyecto, que es, este sí tiene más instancias, digamos que en la primera instancia están estos resguardos que ven aquí, Altorito, Simorna, el resguardo Inga de San Andrés, el Nucanchipalpa, Amacunapahuasi, que es en Villagarzón. La expansión va en 2 instancias más, que son los resguardos indígena Yunguillo y Villa Catalina de Puerto Rosario, y el resguardo indígena Camensá, Villa de Sibundoy, en una tercera instancia. Es la misma empresa certificadora y fíjense ustedes que aquí esta ya ha realizado venta de créditos de carbono. Se ha realizado a la organización Terpel, pues que digamos que sabemos obviamente que es una empresa de combustibles fósiles, y Frontera Energy Colombia, que también tiene ese mismo sentido. El organismo verificador y validador o el auditor ha sido AENOR Internacional y la aplicación al impuesto al carbono no la sabemos. De nuevo, no hay información, no sabemos si los usuarios finales del combustible aplicaron o no al mecanismo de no causación o a ese beneficio tributario que les mencioné anteriormente.
Y bueno, aquí les dejo también como el link de la página web que nosotras hemos hecho en Sensat, que es Geografiar Mercados de Carbono en Colombia. Allí ustedes podrán entrar y podrán ver los polígonos de los proyectos. Estamos tratando de actualizar esta información constantemente porque, bueno, nos ha tocado de manera manual. Eh, pues inicialmente esperamos poder hacerlo después un poco más ágil, pero allí van a encontrar por el momento 92 proyectos Red más en Colombia. Em, y pues nada, quisiera terminar también mostrándoles como esta imagen que me parece muy diciente, ¿no? Como que estamos diciendo que hay una crisis climática, que la temperatura se está aumentando año a año, pero seguimos pensando en que la solución está en extraer combustibles fósiles. O sea, ¿por qué nos estamos enfocando en las comunidades que han conservado sus territorios toda la vida y por qué estamos dejando de lado la quema real de combustibles fósiles, pues que hace parte de este sistema económico en el que vivimos? Y pues eso sería. Muchas gracias. No sé si me pasé de tiempo. Estamos súper bien, Joana, muchas gracias. Joana nos hace un recorrido, primero pues explicándonos qué es esto del mercado bonos de carbono, el Red Más, y todo el tema que tiene que ver con digamos, lo que se deja de recaudar con impuestos por lo que antes había, entiendo yo, un impuesto nacional al carbón, que ahora, digamos, está la opción de comprar estos créditos. Entonces es un sistema que permite pagar por contaminar un poco. Entonces nos ha dado como un recorrido por todas estas reflexiones que han hecho desde los estudios, las investigaciones que ha hecho Censar. Eh, Muchas gracias, Joana. Creo que voy a darme la oportunidad de leer un poco lo que ha llegado y algunas preguntas que nos han facilitado vía WhatsApp, eh, digamos, de las personas que no se han podido conectar. Bueno, nos saludan desde Orito, desde Puerto El Carmen, que es frontera entre Ecuador y Colombia, en Putumayo, la NUC, Alternados Mocoa, quien ha estado, digamos, trabajando con temas juveniles. Em, Bien, preguntas tengo para Sara y un poco es en términos de acceso a información. Vuelvo un poco como al tema que nos comentaba ella con las grandes corporaciones, sobre todo las que ya se han metido en nuestra vida y que de hecho estamos utilizando en este momento, como es Meta, como es todas las grandes plataformas digitales, Netflix, que digamos desde su eh, trabajo, consumo, la generación también de la contaminación que implica los servidores que tienen. Pues hay un tema también de créditos de carbono, de maneras de conservar o de lavar la imagen. Entonces, ¿cómo la gente puede acceder a esta información? Creo que también es una pregunta para Joana, porque no sabemos de fondo detrás de los proyectos también que llegan a territorio, finalmente quién es el interesado, quién está financiando o quién está tal vez en su gestión ambiental argumentando que es una manera de apoyar o digamos, de equilibrar esa responsabilidad ambiental humana que están haciendo, que están afectando. Entonces, tal vez como recomendaciones para acceso a información de esos impactos y digamos, como de esas situaciones que están pasando. Y alguien lo preguntaba también en temas de fake news, pero dejo allí para no ampliar mucho la pregunta. Tal vez, Sara. Sí, bueno, yo creo que a lo mejor Joana sabe más bueno, en general créditos de carbono, de financiadores, de quién compra, qué vende y de las certificadoras. Yo, por mi parte, bueno, ya lo hemos mencionado, yo lo mencioné en mi intervención y Joana también, el certificado, o sea, Verra, que certifica proyectos de carbono. Es una buena base de datos para ver bueno, pues la mayoría de estos proyectos del mercado voluntario y quién compra estos créditos.
y bueno, y sus registros muestra detalles sobre estos créditos emitidos y algunas transacciones. Que yo sepa, también a lo mejor está Gold Standard Impact Registry, que es parecido a Verra y ofrece información sobre proyectos y compradores. Y de la ONU, el CDM Registry me parece que es otra lista de proyectos bajo uno de estos mecanismos. Y luego, bueno, efectivamente, para cómo evitar los fake news, yo me ceñiría a ONGs y medios independientes como Survival International. Yo creo que yo de verdad invito a la gente a que vaya a nuestra página web porque tenemos varios casos de proyectos de créditos de carbono que vulneran derechos de pueblos indígenas y de otros proyectos de conservación. Tenemos mucha información en nuestra página web, hemos emitido muchísimas notas de prensa, tenemos muchas acciones urgentes para enviar a estas corporaciones para hacer presión. Y bueno, pues luego también está Carbon Market Watch, Red Monitor, Greenpeace, yo creo que también ha sacado alguna investigación y también han publicado sobre compradores de créditos de carbono. Y luego bases de datos de transparencia corporativa. Algunas empresas sí que divulgan voluntariamente sus compras e informes y bueno, yo creo que por ahí se puede ir tirando, pero bueno, seguro que Joana tiene idea de alguno más. Sí, gracias. Pues yo creo que en efecto las que ya mencionó Sara, en Colombia digamos que lo que hemos visto es que los proyectos de carbono están sobre todo en 4 certificadoras, que son Cercarbono, Colcex, Verra y Biocarbon Standard. En todas esas plataformas ustedes van a poder encontrar información de los proyectos, pero no toda. O sea, digamos lo mismo que decíamos ahorita, ¿no? La información en realidad es muy escasa. Inclusive hay proyectos, por ejemplo, hay uno que es aquí en Nariño, en el resguardo indígena del Gran Cumbal, que no tienen absolutamente nada. O sea, está el proyecto en la plataforma, pero no hay información del documento de descripción del proyecto, no hay información o sea, está, digamos, como una sola página de la empresa auditora diciendo que sí, que se verificaron las reducciones de emisiones y ya. O sea, esta es una de las peores porque en realidad no hay absolutamente ninguna información, pero así hay muchas, ¿no? De hecho, también es importante mencionar que el RENARE en Colombia, que es el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, es una plataforma que creó el Gobierno Nacional, que creó el Ministerio de Ambiente. Y allí, en teoría, deberían estar todos los proyectos o todas las iniciativas, así le llaman el gobierno, las iniciativas de mitigación de gases de efecto invernadero. Pero no están. Como les mencioné anteriormente, esto se rige bajo una resolución, pero como no tienen sanciones, las empresas no tienen, en realidad no tienen la obligación de poner allí la información, ¿no? Y también pensaría que si quieren encontrar pues más información sobre esto, nosotras hemos recabado bastante información sobre todos los proyectos que hay en Colombia, y pues creería que el micrositio que les mencioné, que es geo-grafiar MC, M de mercado de carbono, mc.com, ahí van a encontrar los 92 proyectos de Proyecto Red Más específicamente que hemos mapeado en Colombia. Muchas gracias, Giovanna. Sara. Voy a leer preguntas por grupos de temas que parecen van para la misma línea. Y vamos resolviendo como quién puede responder quién. ¿Qué tan influyente fue en la creación de estas soluciones las comunidades que son las que cuidan los bosques? Es como una de las preguntas. Sara ya nos ha dado bastante amplitud de esto. Eh, pero en el marco de la COP30 que se va a realizar en Brasil, ¿eso podría representar, o este espacio podría representar alguna esperanza para plantear soluciones reales a esa crisis climática, bueno, a estas situaciones que se están dando, de esas posibles o de estas soluciones que se han, digamos, posicionado? Eh, También un poco cuáles son los riesgos de aplicar soluciones ineficaces o engañosas para combatir el cambio climático, creo también Joana nos abordó un poco el tema. Eh,
¿Y cuáles son las vías jurídicas y no jurídicas a las que las comunidades afectadas por contratos, por ejemplo, de bonos de carbono, pueden recurrir para defender sus derechos territoriales y sus derechos de autodeterminación? Voy a dejarlo por ahí y luego continuamos con las otras. No sé si Sara que quiera incluir algo, por ejemplo, esto tema de la COP o nos vamos con Joana. Pues con el tema de la COP habrá que ver. Nosotros lo que decimos siempre con estas conferencias globales, siempre las voces indígenas están totalmente marginalizadas, se toman estas decisiones sin personas indígenas, sin las comunidades, ¿no? Y al final, como Joana decía también, no se está poniendo el foco en el extractivismo y que es en realidad lo que está generando, ¿no?, la crisis climática en la que nos encontramos ahora. Se pone el foco en las falsas soluciones climáticas que al final se acaban aplicando o desarrollando en estos proyectos en territorios indígenas. Eso por una parte. Entonces habría que ver, bueno, pues tiene pinta de que la siguiente COP siga la misma línea y que no vaya a haber ningún cambio sustancial, la verdad. Con el caso, la pregunta sobre mecanismos, herramientas, ¿no?, que puedan tener las comunidades, los pueblos indígenas para enfrentarse a estos proyectos verdes en sus tierras que les despojan, ¿no?, de sus derechos territoriales. La primera que se me viene a la mente es la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que se pueden presentar peticiones y medidas cautelares si el Estado ha permitido estos proyectos sin su consentimiento o si se han violado sus derechos territoriales. El problema es que con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los procesos jurídicos suelen ser muy largos, llevan muchos años, pero suelen ser efectivos. Hay, por ejemplo, un caso en 2007, Saramacca versus Surinam, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado. Luego está también la Relatoría Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, a donde las comunidades pueden enviar denuncias y comunicaciones cuando se enfrentan a despojos forzados, violencia y despojo territorial. Y está, bueno, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el convenio 169, que permite denuncias, que es la carta que reconoce los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo y permite denuncias ante este organismo si el Estado no garantiza el consentimiento libre, previo e informado. Muchos países han ratificado el convenio 169, lo que les obliga a respetar estos derechos, ¿no?, los derechos de los pueblos indígenas. Existen estos mecanismos y luego ya, por supuesto, hay mecanismos nacionales. En el caso colombiano no sé tanto cómo funciona, pero bueno, siempre están los tribunales constitucionales y supremos, las leyes de consulta previa y consentimiento libre y acciones administrativas contra licencias ambientales y de litigios ambientales, ¿no? Y luego también hay mecanismos de rendición de cuentas corporativas. Entonces, bueno, pues habría que ver caso por caso qué mecanismos o qué vías se pueden utilizar, ¿no?, para los diferentes casos. Sí, de acuerdo. Yo digamos que lo que le sumaría a lo que acaba de decir Sara es que en cuanto a la COP30, es importante tener en cuenta que son las empresas petroleras y mineras, o sea, son las empresas extractivistas las que deciden lo que sucede en esos espacios. Entonces, digamos que ya vamos es exactamente en la reunión número 30 de cambio climático, y pues los países, digamos que siempre llegan a las mismas conclusiones, que es el mercado de carbono, ¿no? Y cómo se han implementado, últimamente pues se han implementado a través de las NDCs, que son estos informes que genera cada país diciendo que va a reducir sus emisiones en un porcentaje. Pero obviamente coincido con Sara en que no va a tener mayor impacto. En realidad, o sea, inclusive vale la pena señalar que el gobierno actual de Brasil básicamente deforestó un espacio tremendo para hacer una vía hacia Belém de Pará, ¿no? Do Pará. Entonces es que es bastante irónico porque pues si estamos hablando de unos
de unos mecanismos que pretenden supuestamente la conservación de la naturaleza, pues ¿qué sentido tiene hacer semejante vía en medio de la Amazonía, deforestando un montón de hectáreas para permitir la entrada de diferentes países a Belén do Pará? Entonces eso primero es bastante paradójico y pues en definitiva no creo tampoco que allí haya una solución. Y con relación a las vías jurídicas, en efecto, ya las que mencionó Sara son fundamentales. En Colombia tenemos, pues obviamente, varios mecanismos jurídicos para la participación ambiental. Ahí están, obviamente, las tutelas, que creo que es lo que más se ha hecho, sobre todo en proyectos Red Más. De hecho, el caso del Pirá Paraná que llegó a la Corte Constitucional, que es la sentencia que les mencioné previamente en la presentación, la 248 de 2024. Esa surgió justamente a raíz de una tutela, ¿no? Bueno, primero fue un derecho de petición, luego una tutela porque pues la comunidad no recibió respuesta. Hay bastantes mecanismos también o sea, en Colombia obviamente también se pueden hacer ese tipo de demandas ante el Ministerio de Ambiente, ante el Ministerio del Interior. Digamos que en cuestiones indígenas yo lo veo un poco más, entre comillas, sencillo, porque en realidad no es así, pero digamos que sí están acobijados sobre todo por esta sentencia que les acabo de mencionar, ¿no? Pero en el caso del campesinado en Colombia, sobre todo en algunos territorios donde ni siquiera hay una titulación y llegan empresas a decir que ellos son los dueños de esos territorios cuando son las comunidades quienes han vivido allí por muchos años, por más de 60 70 años. En esos casos sí hay pues unos vacíos jurídicos muy grandes, ahí no hay manera de, digamos, de generar como unos mecanismos de protección, entonces también han habido comunidades campesinas que han acudido a estos mecanismos jurídicos, pero digamos que en el caso indígena o étnico también es fundamental que tengan en cuenta sobre todo esta sentencia, porque allí se mencionan pues las vulneraciones de derechos, se mencionan, por ejemplo, todos estos temas de los contratos de mandato, que son los que firman los resguardos y los consejos comunitarios con las empresas privadas. Entonces ahí van a poder, digamos que, tener un sustento para decir que ustedes también, como comunidades, se les están vulnerando sus derechos. Y sí, también lo dejaría por ahí. Vale, muchas gracias, Giovanna. Eh, digamos, hay preguntas muy alrededor como de acceso a información y también de más conocimiento de a qué entidades les compete la protección del territorio, de los derechos de las comunidades en este caso, comprendiendo que es un tema global, si es un mercado que traspasa pues las fronteras políticas. Entonces hay una pregunta de ese nivel, como en esos casos, también Joana nos decía que no estaba bien regulado esto todavía legalmente. Si podemos hablar un poquito sobre ese tema y también qué significa el canje de deuda por naturaleza y cuál es el estado de esta propuesta en las discusiones de la COP. Si esto hace parte de una falsa solución y bueno, luego vamos a hablar de qué realmente sí puede ser soluciones efectivas pues en medio de este panorama. Pero por ahora esas dos. Que Bueno, creo que ahí va ¿a quién Joana. le compete? Sí, perdón, yo fui metiendo la cucharada, perdón. Pero estaba pensando como a quién le compete la protección del territorio. Bueno, es bastante complejo porque ahí entran muchas instituciones, ¿no? Si lo vemos, por ejemplo, pues en resguardos indígenas y en consejos comunitarios, pues son territorios colectivos, ¿no? Y de hecho el año pasado surgió un decreto que en este momento no recuerdo cuál es, pero es el que le da a las comunidades, pueblos indígenas y étnicos, pues digamos, la capacidad de ser autoridades ambientales. Em, entonces, por ese lado, digamos que la protección del territorio en resguardos indígenas y consejos comunitarios en términos ambientales, en teoría, es de las mismas comunidades, según ese decreto que les acabo de mencionar, que bueno, lo puedo buscar y ya les puedo mandar el número. Pero como en la realidad esto no es así, digamos que en el papel puede sonar muy bonito y en la teoría también puede sonar muy bonito.
si una comunidad firma un contrato de este tipo en sus territorios, o sea, que abarca cierto espacio territorial, es muy difícil, digamos que tratar de eliminarlo, porque como me decía previamente, son contratos que se están, digamos que regulados por la ley civil. Es decir, como les mencionaba también, contratos entre privados. Sin embargo, si obviamente, digamos que hay problemas ya internamente en los resguardos o consejos comunitarios o inclusive zonas de reserva campesina, que pueden ser títulos colectivos o títulos individuales, sí le compete, en teoría, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¿no? Son ellos quienes deberían hacer la regulación, aunque ahí también quiero hacer un paréntesis y es que Sensada Agua Viva y en lo personal también no estamos de acuerdo con una regulación, porque la regulación, lo que hemos dicho es que así se regule o no el mercado de carbono, va a seguir siendo lo mismo porque resulta que funciona a través de la compensación. Es decir, creo que esto es clave entenderlo y es que un territorio es conservado a costa del sacrificio de otro. Por lo mismo que les decía, que las empresas extractivistas que contaminan, que destruyen territorios, que en Colombia asesinan, que desplazan comunidades, son las que compran esos créditos de carbono, ¿no? Entonces, también es muy difícil, digamos, que poder entender que el dinero del que proviene esa compra de créditos de carbono es un dinero, pues, de sangre, así como también lo mencionaba justamente Sara de esta investigación que ya nos mencionaba, carbono de sangre, que me pareció súper interesante. Justamente por eso, porque ahí es un proceso de compensación en donde ahí finalmente, si nosotros pensamos en que el territorio es integral, lo que sucede en el norte de Colombia sí o sí me va a afectar a mí que estoy aquí en Bogotá sentada en mi escritorio, ¿no? Sea hoy, sea mañana, sea en un futuro, pero me va a afectar. Entonces, eso es muy importante también tenerlo en cuenta, que el territorio es integral, que no es posible también pensarnos en esas divisiones, en como decir que lo que pase allá no me afecta a mí. Eso creo que, y más sobre todo desde las cosmovisiones de las comunidades indígenas, creo que esto es muchísimo más fuerte, ¿no? Entonces, eso, como que la regulación no va a solucionar esta problemática. Y pues lo que nosotras quisiéramos, ojalá, es como una moratoria de estos proyectos, ¿no? Es decir, que ya el gobierno diga que se paren, porque están generando muchos conflictos en territorio. Y bueno, ahí también mencionaría también otras entidades que les compete, obviamente, la protección del territorio. Estaría el Ministerio de Agricultura, Ministerio del Interior en cuanto a consulta previa libre e informada y el consentimiento, obviamente. La Agencia Nacional de Tierras también tiene mucho que ver, porque son ellos quienes, obviamente, están en la distribución de la tierra. ¿A quién más? El IDEAM también, que es no me sé en este momento las cifras, perdón, las siglas, pero básicamente es un instituto de investigación que está adscrito al Ministerio de Ambiente y que ellos son los que como que generan las normas para que las empresas privadas puedan hacer como sus líneas base. Eso. Y con relación al canje de deuda por naturaleza, pues bueno. Digamos que nosotras también desde Sensata Agua Viva hemos hecho una investigación con relación al canje de deuda, porque justamente el presidente Gustavo Petro le estaba impulsando con toda este mecanismo en la COP16 de biodiversidad que pasó, que fue el año pasado en Cali. Eh, y pues básicamente digamos que este es un mecanismo en donde, digamos que se le reduciría a Colombia parte de la deuda externa y a cambio de eso, digamos que los acreedores, que X, quienes sean, pagarían por la conservación de un territorio en Colombia. Esto tiene muchísimas complejidades, bastantes. Y es que lo que nosotras hemos visto es que, por un lado, digamos, hay un ejemplo muy claro y es Ecuador con las Islas Galápagos. Allá ya se firmó, de hecho este año se acaba de firmar otro canje de deuda por naturaleza, justamente en la Amazonía, o sea, en Ecuador vendieron parte de la Amazonía y también vendieron parte Galápagos, o sea, eso es supremamente grave
¿Por qué? Porque aquí hay una apropiación de los bienes comunes por parte de los acreedores privados, es decir, hay una serie de condicionamientos que se entregan a los países que digamos que adquieren o que se vinculan a este mecanismo. Es decir, lo que hemos visto también es que se les inhibe a las comunidades entrar a los territorios, muy parecido a lo que también mencionaba Sara. Como es un territorio protegido, allí nadie puede tocar, no se puede hacer nada, pues obviamente allí entran problemas de seguridad alimentaria, las personas no pueden acceder al agua, a los bienes comunes naturales, es bastante grave. También hemos visto que es muy similar a los mercados de carbono y es que hay una falta de transparencia en los procesos de negociación. Esto se hace con acreedores privados. Básicamente es venderle un pedazo del territorio o entregarle un pedazo del territorio colombiano, si se llega a hacer, a una empresa privada que va a hacer con ese territorio lo que quiera, ¿no? Supuestamente está dado a la conservación, pero no, o sea, digamos que eso no inhibe que en un futuro ese espacio también se vuelva un espacio de sacrificio, ¿no? O sea, un espacio para el extractivismo. Digamos que también allí hay bastantes, o sea, como que tengo muchas ideas, pero algo también que quisiera como dejar claro es que es importante dar cuenta de que la deuda es ilegítima, inmoral, impagable, odiosa, es decir, solamente diciendo que necesitamos un canje de deuda por naturaleza, ya estamos legitimando una deuda que es totalmente ilegítima. O sea, las deudas, sobre todo las deudas internas y externas, que se generan con países, con otros países, o en este caso, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Son deudas que se generan en sus momentos supuestamente para beneficios sociales en términos de educación, beneficios en términos de salud, pero por ejemplo, ¿qué pasó en el gobierno de Duque? En el gobierno de Duque tuvimos uno de los préstamos más grandes a raíz de la pandemia. Y pues este fue un gobierno supremamente corrupto, entonces ese dinero, ¿dónde está? Ese dinero no se vio, ese dinero no llegó a la salud, no llegó a la educación, no llegó en términos de inversión social a los territorios. Entonces, eso nos da como un camino para decir que las deudas son ilegítimas, inmorales, impagables, odiosas. Entonces, desde ahí es fundamental pararnos y decir, no es posible un canje de deuda por naturaleza porque tampoco reconocemos que hay una deuda, ¿no? O sea, en realidad la deuda es de los países del norte con los países del sur por todos los años de expoliación, por la historia que tenemos en términos de expoliación cultural, económica, social, ambiental. Entonces, eso como que sería lo más general que podría mencionar sobre canje de deuda por naturaleza. Igual si tienen como más dudas al respecto, nosotras hicimos un documento. También les puedo pasar el link por si lo quieren leer, pero pues bueno, allí se evidencia básicamente pues parte de lo que les acabo de mencionar. Y bueno, muchísimas gracias, Joana, súper completa la respuesta. Yo solo añadir respecto a la pregunta de, bueno, ¿quién tiene competencia de protección del territorio? Nosotros creemos que los pueblos indígenas y comunidades locales son realmente los dueños legítimos, ¿no?, de muchas de estas tierras, según el derecho consuetudinario y tratados internacionales. Y en la mayoría de los casos no han dado su consentimiento para muchos de estos proyectos. Entonces, es importante defender su autodeterminación y el derecho a decidir sobre su territorio. Entonces, bueno, es importante pues activar estos mecanismos de los que hablábamos antes, ¿no? Defensa legal, presentando demandas ante tribunales nacionales e internacionales, organizando también, ¿no?, la movilización, la denuncia pública, el intercambio de información. Creo que también es fundamental porque muchas veces lo que hemos visto desde Survival a nivel global es que estas comunidades que están enfrentando estos proyectos medioambientales que vulneran sus derechos, muchas veces las comunidades se creen que les está sucediendo solo a ellas y no saben que esto es un modelo sistemático que se está llevando a cabo a nivel global, ¿no? Lo estamos viendo incluso a nivel nacional en Colombia, probablemente muchas comunidades también. Yo cuando fui a ver a los NUCAC,
me decían, pero cuéntanos cómo se están enfrentando otras comunidades a estos mismos problemas, ¿no? Entonces creo que estos espacios, como este mismo que estamos teniendo aquí, este conversatorio, es fundamental y muy necesario, ¿no?, para intercambiar esa información y para ver que este problema bueno, pues no es solo una manzana podrida, ¿no?, sino pues eso, algo más sistémico. Y lo que decíamos antes también, la presión internacional, súper importante, llevar a cabo campañas para evidenciar el impacto de los créditos de carbono y exigir el respeto de los territorios indígenas, porque el territorio pertenece a estos pueblos y son ellos quienes deberían tener la última palabra sobre su futuro. Sin embargo, el poder lo suelen ejercer gobiernos y empresas, lo que genera conflictos y violaciones de derechos humanos, como decíamos. Gracias, Sara. Entiendo que Sara nos va a dejar en unos minutos. Entonces voy a aprovechar para hacerle dos preguntas más. Y una está relacionada con, Survival ha trabajado con comunidades, pueblos originarios, tribales. Y algo que estamos viendo, por ejemplo, en el chat, son, digamos, intervenciones relacionadas en que los pueblos indígenas son los que frenan, estropean el desarrollo. ¿Cómo han enfrentado ustedes esa, digamos, esa postura, también esa manera de discriminación de todas las visiones de mundo que hay alrededor, pues, del cuidado de la tierra? Un poco por ahí la línea de esa intervención. Claro, pues efectivamente, eso es lo que venimos diciendo desde Survival, que es que además la evidencia está ahí, ¿no? Muchas veces se criminaliza, ¿no?, a los pueblos indígenas y a las comunidades campesinas, también a las comunidades locales, como los causantes de ese daño ambiental, de la deforestación, pero en realidad lo que hemos visto, como decíamos antes, también la evidencia está ahí. En los territorios que están gestionados, las áreas protegidas que están gestionadas y que cuentan con pueblos indígenas dentro de esas áreas protegidas, tienen unos niveles de deforestación de hasta un 50% menos que las áreas protegidas que están vacías de personas, ¿no?, de pueblos indígenas. Y es lo que decíamos antes, no es casualidad de verdad que los pueblos indígenas, siendo solo entre 300 y 400 millones de personas, que suena mucho, pero son solo el 5% de la población, la mayoría de la biodiversidad, esos territorios más tan biodiversos, están en sus territorios, ¿no? Y si esa biodiversidad ha llegado hasta nuestros días es porque estos pueblos indígenas han sabido convivir perfectamente. Es esa mentalidad, ¿no?, que cuesta a veces ver desde esas narrativas de las que hablábamos antes, las narrativas occidentales de conservación, en la que se separa el ser humano en la naturaleza. Los pueblos indígenas entienden que es su hogar, que es su medio de vida y que, por lo tanto, ¿cómo vas a destruir tu propio hogar, ¿no?, y lo que te da de comer y lo que te da de vivir? Es realmente una simbiosis que a veces se cuesta entender en estas agendas globales y en estas conferencias globales como la COP, ¿no? Esa sutileza no se tiene presente y es fundamental, ¿no?, porque creemos que realmente para hacer frente a esta crisis climática en la que estamos todos envueltos es fundamental contar con este conocimiento, con esta forma de entender el mundo y los territorios, ¿no? Entonces, bueno, por ahí. Súper. Y última pregunta para Sara, para que no se nos vaya a ir sin que nos comparta, como estamos hablando en este espacio de aparentes soluciones a la crisis climática. ¿Qué caso, no sé si tengas algún caso que se pueda resaltar, que sí sea una solución efectiva, que se pueda ampliar a un marco global como se le ha dado tanto protagonismo a los bonos de carbono, que tal vez se pueda ver más, se pueda impulsar más ese tipo de experiencias? Claro, pues es lo volvemos al mismo punto. En realidad, lo que decimos desde Survival International es que como soluciones al cambio climático, la mejor solución y la más efectiva es proteger los territorios de los pueblos indígenas, ¿no? Defender esos derechos territoriales, porque como decíamos, la evidencia está ahí. Por ejemplo, cuando vemos los territorios de los pueblos indígenas no contactados en la Amazonía profunda, como es el caso de Arariboya, por ejemplo, que es un caso paradigmático, es que se ve desde las avionetas, desde esos sobrevuelos que hacen sobre la masa forestal, como los territorios indígenas de los pueblos indígenas contactados, esos que se han podido, que realmente están reconocidos como territorio de este pueblo indígena no contactado, se ve como una isla verde, ¿no?, densa y verde en medio de un mar de deforestación.
es un ejemplo claro de cómo proteger efectivamente estos territorios y evitar invasiones ilegales de minería, extractivismo, petroleras, etcétera. Es un mecanismo súper efectivo para luchar contra el cambio climático. Lo mismo también pasa, por ejemplo, en el Gran Chaco paraguayo, que están los ayoreos no contactados y, bueno, pues cada vez se está deforestando más su bosque. Es uno de los bosques que tiene uno de los ritmos de deforestación más rápidos del mundo. Y los ayoreos están cada vez rodeados, pues eso, más de ranchos ganaderos, de deforestación para estos ranchos ganaderos, pero se ve, ¿no?, que donde están los ayoreos el bosque es muchísimo más denso que en aquellas zonas que obviamente están deforestadas, pero que además no están protegidas o reconocidas como territorio ayoreo, ¿no? Es una división clara que se ve desde las avionetas y, bueno, pues es un ejemplo claro de esa protección efectiva de los territorios indígenas como herramienta clave para luchar contra el cambio climático. No, Sara, muchas gracias. No sé si quieres agregar algo más antes de despedirte para quedarnos con Joana ampliando las preguntas que nos quedan. Nada, bueno, muchísimas gracias por el espacio, de verdad, y por el intercambio. Perdón que me tengo que ir un poco rápido, pero aquí en España ya se va acercando la noche. Y nada, bueno, invitar a la gente que de verdad que se movilicen, que se informen, que visiten nuestra página web en Survival International, que ahí encontrarán muchos casos y mucha información sobre todas estas políticas y lo que hemos hablado hoy. Y nada, y les invito a actuar. También tenemos muchísimas acciones de email que llevan 2 minutos. Enviar un email pues por ejemplo, a Berra, a la certificadora. Tenemos el caso con el caso que hablábamos de Kenia y otros muchos casos. Tenemos vídeos de voz indígena, de testimonios de comunidades que están enfrentando y que están sufriendo estos casos. Entonces, bueno, pues nada, invito a la gente a que nos sigan en redes sociales también y muchísimas gracias por el espacio. A ti, Sara, muchísimas gracias por compartirnos la experiencia, la lucha también que se hace por acompañar estos procesos desde Survival Internacional. Muchas gracias. Y gracias a Joana también, ha estado muy, muy interesante. Hasta Chao, luego. Sara. Igualmente, un gusto que estés bien. Bueno, no se nos vayan, aquí nos quedamos con Joana para complementar algunas preguntas que nos hacen del tema que Joana previo estaba compartiendo, que era canje de deuda por naturaleza. No sé si nos puedas contar en Colombia, hablaste algunos ejemplos de Ecuador, si en Colombia hay alguno y el caso de Cofondo, ¿qué pasó? Ese caso no sé, tal vez si lo recuerdo. Sí, en realidad en Colombia han habido dos canjes de deuda por naturaleza. Uno fue entre 1992 y 1993 y otro se hizo en el 2004. Digamos que lo que se sabe de ese momento es que, o sea, en el primero se ejecutó un canje bilateral de deuda externa por naturaleza con Estados Unidos y Canadá por unos montos determinados. Y eso dio, en ese momento, en el 93 se dio, bueno, este canje dio la apertura para la corporación Ecofondo, que pues o sea, en su momento era como una ONG para la administración de esos recursos que se habían hecho mediante el canje. Lo que yo sé en realidad es muy poco frente a esto, pero tengo entendido que básicamente lo que se hizo fue como darle financiamiento a diferentes ONGs que contaban, o sea, a diferentes ONGs ambientalistas en Colombia, ¿no? No tengo mayor información de qué pasó después de ese canje, o sea, después de que, digamos, se entregaran esos fondos a las ONGs ambientalistas, no tengo idea. En realidad, si ustedes buscan en internet, esto es una información que no existe, pero tal vez podría consultarse directamente con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, porque, pues bueno, en teoría fue el gobierno, obviamente, del momento el que hizo ese canje de deuda con estos dos países, con Estados Unidos y Canadá. Y el segundo canje fue ya en el año 2004, que creo que fue directamente con Estados Unidos,
Y en ese momento se estaba también, habían otras entidades de conservación muy parecidas a las que mencionó ahorita Sara también, que pues en realidad son, digamos que ONGs conservacionistas pues muy grandes como WWF, The Nature Conservancy o Conservación Internacional, esas tres estaban en ese canje de deuda. Y se acordó en su momento para un tema de reforestación, creo, o un tema de bosques tropicales en el Orinoco, en los llanos orientales y en el Caribe. Eh, Esa es la información que tenemos al momento. Digamos que parte de esto fue lo que se logró identificar el año pasado junto con em, el Centro de Pensamiento de Investigación Fiscal de la Universidad Nacional. Con ellos también nosotras hicimos pues el documento que les mencioné, que son briefing papers sobre el canje de deuda por naturaleza. Allí de pronto van a encontrar un poco más de esta información. Pero sí, esa es como lo que conozco en este momento. O sea, Colombia ha tenido dos canjes de deuda anteriormente, pero es importante mencionar que esto era en convenios o sea, perdón, en canjes bilaterales, ¿no? El canje que se prevé hacer en este momento ya no es con un país, sino que sería con una entidad financiera, que es más peligroso todavía. O sea, es una entidad privada a la que se le entregaría un espacio del territorio. Y digamos que este tipo de canjes pues han venido cambiando también con el tiempo, porque como ven, no es algo nuevo, pero si se llegase a hacer es bastante peligroso. O sea, no es como los anteriores que eran de manera bilateral, sino que en este caso pues ya sería con una entidad financiera de carácter obviamente pues privado. Gracias, Joana. Me preguntan si tienes información de la termoeléctrica en Tocancipá. Me imagino que con Eh, bonos con créditos de carbono. no, en realidad no. Ahí me corcharon, en realidad no. Podríamos averiguarlo o tal vez se podría investigar con si es un proyecto si es un mecanismo de desarrollo limpio, tal vez lo puedan averiguar. Creo que hay una página de las Naciones Unidas, que en este momento no recuerdo, pero las Naciones Unidas tiene un repositorio de todos los proyectos MDL, que son los mecanismos de desarrollo limpio. Allí yo creo que lo pueden corroborar si es un proyecto que ha vendido con el paso del tiempo créditos de carbono, que para ellos se llaman certificados de reducción de emisiones. Ujú. Joana nos ha estado soltando un montón de datos de dónde acceder a información, ¿no? Creo que nos va a tocar hacer una lista así bastante práctica para la gente, porque también sigue como la pregunta, si tenemos el acuerdo de Escazú, eh, ¿a dónde reclamo si no tengo el acceso a información? ¿Sí? Además, porque esta información a veces suele estar en inglés, entonces esas brechas todavía para el acceso de las comunidades, como hay que recomendaciones o que se ha avanzado en ese tema, Joana. Bueno, con relación al acuerdo de Escazú, obviamente sí hay como un tema de acceso a la información, pero infortunadamente en Colombia pues esto no está reglamentado, eso es importante que lo sepan. Tal vez en el momento en que se reglamente se pueda exigir a las empresas privadas que brinden esta información, pero por el momento es bastante complejo. De pronto hay, digamos que, ciertas presiones que se pueden generar a las empresas. Una de las que creo que son más importantes y que también mencionaba Sara es, por ejemplo, el tema de las campañas. Las campañas son fundamentales porque permiten también visibilizar que estas empresas están generando pues procesos de vulneración de derechos humanos y demás. Entonces, podría ser ese un medio, obviamente, también el tema de acceder a estas vías jurídicas también es fundamental para poder, digamos, por lo menos solicitarle al gobierno que le solicite a la empresa, ¿no? Cierta información. Aunque obviamente no es tan sencillo, nosotras ya lo hemos corroborado, no es tan fácil, pero pues bueno, es un trabajo, es una lucha constante, ¿no? Pero obviamente tiene que haber, o sea, tiene que haber información por parte de las empresas cuando suceden este tipo de situaciones.
también ahí como haciendo cuña, pues no es parte de, o sea, digamos que nosotros trabajamos con el Centro de Investigaciones, el Centro de Investigación de Empresas de Derechos Humanos, que también tengo entendido que ellos tienen como una plataforma en donde le solicitan a las empresas información. También podría ser ese un medio. Pero bueno, sí, creería que por el momento igual sigue siendo bastante difícil acceder a información que es empresarial, que es privada y pues confidencial. Sí, sigo leyendo comentarios y me preguntan por otro tipo de fondos, como fondos del agua, y lo relacionan un poco con Coca-Cola. Eh, de esto tienes información que nos puedas como brindar. ¿A qué se refieren y si hace parte de esas soluciones a crisis climáticas? Pues, pues bueno, con relación o sea, digamos que no tengo mayor información. En mi caso no me especializo mucho en el tema del agua. Lo que sí sé es que, pues si se refieren a lo que está pasando ahorita con Coca-Cola en en la Calera, pues sí, obviamente es algo bastante complejo. Frente a esto, yo creería que ahí sí tiene que haber una presión institucional porque es la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental en la jurisdicción la que tiene la que les da el permiso para el permiso de aguas subterráneas, de hecho, para extraer ese tipo de bien común, ¿no? O sea, de hecho, ellos sacan millones de litros de agua subterránea. Y pues hay un caso que sí conozco más de más cerca, que es el caso de Postobón, que de hecho las personas que vivimos en Bogotá también, obviamente ahorita estamos en un tema de abastecimiento de agua bastante complejo, pero por ejemplo en Bogotá también tenemos a Postobón y es de las empresas que pueden consumir los litros de agua que quieran de pozos subterráneos. Y la Secretaría de Ambiente es la que le ha dado esos permisos para que hagan ese tipo de extracciones. Entonces, en esos casos, obviamente sí, se puede preguntar directamente a la institucionalidad y pues obviamente creo que si queremos como llegar a algo un poco más, o sea, que no sea como un acto solamente individual, es necesario que sea colectivo, ¿no? Que se hagan este tipo de solicitudes pues de manera colectiva, haciendo denuncias. Creo que ya varios medios de comunicación alternativos lo han hecho. Entonces vale la pena también sumarse a esos procesos colectivos y pues que permitan también pues visibilizar las problemáticas que se ven en los diferentes territorios frente al agua. Super, Giovanna. Y bueno, para finalizar tal vez esta intervención y como todo lo que nos has compartido, la misma pregunta que le realicé a Sara y es, de todo este proceso que has visto, ¿qué alternativas sí son realmente una solución a la crisis climática? Si hay alguna que podamos dar de ejemplo, tal vez sí que se debiera tener presente, ¿no? Bueno, pues desde Sensat nosotras estamos también obviamente pensando en qué alternativas se pueden presentar ante pues todas las problemáticas que se han evidenciado en territorio con este tipo de proyectos. Nosotras digamos que tenemos un posicionamiento que también viene de Amigos de la Tierra Internacional, que es pues el manejo comunitario de selvas y territorios. Este manejo comunitario básicamente lo que dice es que las comunidades tienen derecho a estar en sus territorios, ¿no? Que las comunidades pueden decidir sobre lo que ocurre en sus territorios. Perdón el ruido porque preciso llegaron varias personas. Pero sí, básicamente es eso que a partir del manejo comunitario, o sea, que no es solamente uno, que son diferentes formas de manejo comunitario, son diferentes prácticas tradicionales, conocimientos ancestrales, inclusive con comunidades indígenas, inclusive algunos casos campesinas que también tienen unos conocimientos que vienen de generación en generación y que pretenden obviamente es el cuidado de la naturaleza. Nosotras creemos que esa es la vía, es lo fundamental. De hecho, en este momento nosotras estamos liderando una campaña que se llama Mil Maneras del Buen Vivir,
y que tiene en cuenta pues cinco formas del buen vivir, en donde justamente pues una de esas es ASOMI, la Asociación de Mujeres Indígenas de la Medicina Ancestral, sabedoras de la medicina ancestral, en Mocoa, en donde pues obviamente hemos evidenciado justamente eso, ¿no? Son mujeres que se han apropiado del territorio, la resistencia ante procesos extractivistas, bien sea extractivismo marrón o el extractivismo verde, que es el del que acabamos de hablar. Entonces, nosotras creemos que eso es fundamental, ¿no? Que la mejor solución, y pues obviamente, como decía también Sara, la más efectiva es proteger a las comunidades que están en estos territorios. Eh, Muchas gracias, Giovanna. Allí nos complementa Steven Dávila el tema de los fondos. Dice que hay un fondo que se creó en Tocancipá, Sesquiley y Gachancipá. Fondos del agua se llaman y trabajan con comunidades y cabildos. Bueno, no los tengo yo en mi radar, pero podría ser un tema interesante para revisar desde qué área o qué interés se Ok. están realizando, ¿no? Sí, pues puede ser que si ya tienes información al respecto o si quieres saber como algo adicional, también pues te puedes comunicar con el correo de Sensat, que es info@sensat.org, por si tienes como más dudas, o sea, si quieres como que de pronto entremos a revisar como el proyecto específico o si quieren un apoyo especial, pues obviamente nosotras tenemos que revisar nuestras capacidades también y recursos económicos, pero cada caso pues entramos a evaluarlo y a verificar como también la viabilidad. Entonces, pues en dado caso, también podría ser que nos envíes ese correo y nosotras podemos también pues mirar cómo articulamos con el área de agua, agua y agroecología, que es el área como más encargada justamente de estos temas. Giovanna, a su puntas me pregunta si es posible compartir la presentación que has realizado para sus procesos también, para seguramente compartir. Sí, claro, claro que sí. Yo te la envío a ti, Paola, y pues bueno, yo me imagino que la puedes replicar. Ujú. Claro que sí. Pues Giovanna, no sé si quieres agregar algo más de todo esto que hemos conversado ahora para cerrar. ¿Alguna invitación? Sí, bueno, pues eh, muchísimas gracias por la invitación. En realidad ha sido un espacio muy interesante. Si ustedes quieren también como de pronto tener más información de Sensat Agua Viva, pues pueden entrar a la página web de Sensat. Pues estamos en todas las redes. Igual forma, si hay también algún proceso en el que ustedes crean que podemos acompañarles, pues también, como les digo, podemos entrar a revisarlo. En este momento, mi enfoque, obviamente, o el enfoque del área en la que yo estoy, que es selvas y biodiversidad, está principalmente a los mecanismos, a los proyectos Red Más y también al manejo comunitario de selvas y territorios. Y pues nada, pues invitarles también a revisar las redes porque tenemos bastantes eventos. Y pues bueno, un gusto estar en este espacio porque también aprendí muchísimo de lo que mencionó Sara y pues de lo que han dicho también de Ecofondo y demás. No, muchas gracias, Joana Peña, que nos acompañó desde Sensat Agua Viva, y también a Sara, que ya se despidió desde Survival Internacional o Survival Internacional. Las dos nos estuvieron compartiendo bastantes ejemplos y casos de soluciones que resultan no ser efectivas ante la crisis climática, lo que tiene un trasfondo comercial que es complejo y que invita pues también a las comunidades a informarse y a estar pendiente porque lo que está, digamos, en riesgo son los bosques, la autonomía, la soberanía sobre estos territorios. Así que agradecemos a todos los que se han conectado, que nos han hecho sus preguntas, que nos han compartido también sus inquietudes. Nosotros somos la Minga Kiwi, somos un medio de comunicación independiente, estamos en Piedemonte Amazónico
Y les invitamos a que compartan este video, toda esta charla maravillosa en sus espacios, con sus estudiantes, con sus familiares, que sea también para ustedes una herramienta de información, de acceso a información y de reflexión sobre lo que está ocurriendo en los territorios. Así que Joana y todos a quienes están aquí conectados, muchísimas gracias y bueno, una feliz tarde para todos.